Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro maestro y guía espiritual, el Dr. Rav Dan Ben Abraham. Que la paz sea sobre él y sobre su familia. Es un gusto para mí, soy el Shalia Calesoto, poder estar este Shabbat aquí conectado con ustedes y poder traerles la enseñanza de la porción de la Torah de esta semana. Un Shabbat muy especial, ¿ok? Un Shabbat muy especial que es conocido también como Shabbat Mevarchim, una expresión que significa el Shabbat de las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Shabbat que precede a un Rosh Chodesh, es decir, a un inicio de mes, es conocido de esta manera. Así que hoy hay bendiciones importantes por ser el Shabbat Mevarchim, el Shabbat donde declaramos bendiciones y anuncios para el inicio del Rosh Chodesh, del quinto mes de Av, que estaremos celebrando en los próximos días. Y hoy, este Shabbat, que estamos 26 del cuarto mes del calendario hebreo, del año 5780, que corresponde al 18 de julio del año 2020, en este Shabbat Mevarchim, tenemos otra bendición extraordinaria que hace de este Shabbat muy especial. No solamente porque es el Shabbat que precede al Rosh Chodesh, sino que además de esto, en este Shabbat tenemos dos porciones de la Torah, Mehubarot, dos porciones de la Torah que son leídas y que son estudiadas en este día de Shabbat. Y por lo tanto, usted puede imaginar la ricura, la grandeza espiritual que contiene estas dos bendiciones. Pero antes de hablar de estas dos parashá que nos toca, también quiero anunciar algo que es de suma importancia. ¿Okay? Estamos dentro de lo que se conoce en el judaísmo como las 3 semanas de duelo, que van desde el 17 del cuarto mes, ¿okay? Hasta el 9 de Av, el 9 del quinto mes. ¿Okay? Estas 3 semanas se conocen como las semanas de duelo. Razón: bueno, el 17 del cuarto mes, las murallas de Jerusalén fueron desquebrajadas. ¿Okay? Y esto permitió que 3 semanas después, en el 9 de Av, haya sido destruido el sagrado templo de Jerusalén. Esto ocurrió en 2 ocasiones. Ocurrió con la destrucción del primer templo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ocurrió también con la destrucción del segundo templo. En la misma fecha, el 9 de Av, fue destruido el segundo templo en manos de los romanos. Estos 2 eventos hacen que estas 3 semanas sean vistas como semanas de duelo. ¿Okay? Un tiempo importante para nuestro pueblo, un tiempo de aflicción, un tiempo de meditación, un tiempo de introspección, de mirarnos dentro de nosotros mismos y hacer teshuvá, corregirnos
y lograr entonces alcanzar la espiritualidad que el Eterno quiere para nosotros y para todo su pueblo de Israel. No quiere decir que estas semanas sean malas, para nada. Esta semana es vista como un tiempo de corrección de parte de Hashem a su pueblo. Cuando Israel se aparta de los caminos de Hashem, en estas semanas ocurren desgracias, y así han ocurrido durante varias épocas de la historia de nuestro pueblo Israel. Pero cuando Israel está bien y hace teshuvah, hace introspección, se revisa dentro de sí y toma estas semanas como aleccionamiento, entonces esto se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque logramos el objetivo, volvernos a Hashem. ¿Okay? Así que durante estas 3 semanas hacemos esto, buscar de Hashem, hacer teshuvah para que el Eterno durante este tiempo nos siga guardando y nos siga bendiciendo de una manera muy especial a nosotros y a todo Israel. Y algo importantísimo que quiero destacar sobre este tema de las 3 semanas, ¿verdad? Brevemente, es que los sabios dicen que la Shejinah, la presencia divina, el Eterno, está con Israel en el exilio. Y por lo tanto, aunque fue dura la destrucción del templo, una pérdida enorme para el pueblo de Israel, el templo sagrado de Jerusalén, aún así la presencia de Dios se mantuvo con nuestro pueblo durante el exilio que ha tenido nuestro pueblo Israel durante décadas de años, centenas de años, ya 2000 años exiliados, ¿okay? Pero esto también nos ayuda a entender algo que es de suma importancia, que tú tienes que entender. Y quiero resaltar este aspecto con una anécdota, con una historia de un gran rabino de nuestro pueblo Israel conocido como Rabbi Akiva. ¿Okay? Rabbi Akiva vivió en la época de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Él pudo ver el templo construido y pudo ver el templo destruido. ¿Okay? Vivió en la época donde el templo fue destruido. ¿Y qué ocurrió con Rabbi Akiva? Él estaba paseando con un grupo de colegas rabinos, caminando por Jerusalén y viendo con asombro y con tristeza la destrucción del sagrado templo. Los demás rabinos lloraban, ¿okay? Por la destrucción del templo. Estaban llorando, angustiados por esta terrible situación que su generación percibió, la destrucción del templo. Pero mientras estos rabinos lloraban, Rabbi Akiva danzaba. Y los sabios le preguntaron, ¿cómo puedes danzar tú en un momento como este? El templo ha sido destruido. La razón que dio Rabbi Akiva es de suma importancia. Rabbi Akiva les dijo a sus compañeros, hemos visto la destrucción del templo. Y eso quiere decir que las palabras que los profetas anunciaron fueron verdaderas. Pero ellos no solamente anunciaron su destrucción, ellos también anunciaron su restauración. Por lo tanto, yo me alegro porque esas palabras que son verdaderas de su destrucción, también son verdaderas las palabras que hablan sobre su reconstrucción. Y por eso yo me alegro, porque las palabras de los profetas son verdaderas. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y en especial nuestra generación. Nuestra generación es la generación que está viendo el cumplimiento de esas profecías de la cual Rabbi Akiva se alegró. ¿Okay? ¿Por qué razón? Permíteme explicártelo de una manera. Durante 2000 años no teníamos tierra. Hoy tenemos la tierra de Israel. Durante 2000 años no teníamos un gobierno sobre la tierra de Israel. Hoy tenemos un estado, Medinat Israel. Y hoy en día nuestro pueblo tiene todo para poder reconstruir el tercer templo. Lo único que espera es el momento indicado de parte de Hashem. Pero todo está listo, todo está prefabricado. Los Kohanim están estudiando y están realizando su preparación para las funciones de la reconstrucción del tercer templo. Entonces es por esa razón
que en nuestra alianza, como nos lo ha instruido nuestro Rabí Dan, en la paz sea sobre él, no hacemos tanta aflicción en este tiempo por la razón de que estamos viendo el cumplimiento de la restauración de las profecías. Es por eso que el 17 de Tamuz hicimos el ayuno, pero hicimos un medio ayuno, un ayuno de 6 horas. ¿Por qué razón? Precisamente por esto, porque nuestra generación está viendo cómo la Shejinah, la presencia de Dios que estaba en el exilio, está también ahora en la tierra de Israel y se está levantando un estado, un gobierno, y que tenemos comunidades judías viviendo Torah, guardando mandamientos en la tierra que el Eterno prometió a nuestros antepasados. Entonces, esto es motivo de gozo y motivo de alegría. Entonces, estamos tristes por un lado en estas 3 semanas, pero a la vez estamos completamente maravillados por el tiempo profético donde las profecías de restauración se están cumpliendo en nuestra generación. En esta parashá, en este Shabbat, tenemos 2 porciones de la Torah sumamente importantes con un mensaje extraordinario para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son estas 2 porciones? Una tiene por nombre la parashá Matot, que significa tribus, y la otra tiene por nombre la parashá Masei, que significa jornadas, estaciones, en referencia a los viajes que hizo nuestro pueblo durante los 40 años en el desierto. ¿Qué podemos conseguir en estas 2 parashá? Voy a hablarte un poquito de los temas generales que toma esta parashá para luego ir a 2 puntos importantes que quiero compartir contigo en este día de Shabbat, esperando de todo corazón esto pueda ser de bendición, de edificación y de crecimiento espiritual para tu vida. Entonces, ¿cuáles son los temas generales que encontramos en esta parashá? En primer lugar, debo indicar que la parashá Matot va desde el capítulo 30, versículo 2 del libro de Números, Números 30, versículo 2, hasta el capítulo 32, versículo 42. ¿Okay? Esa es la lectura de la parashá Matot. 32, número 32 al 32, 42. Y la otra parashá, que es la parashá Masei, va desde el capítulo 33 de Números, Números 33, versículo 1, hasta el final del libro de Números, el capítulo 36, versículo 13. Es decir, Números 33, 1 al 36, 13. ¿Qué nos quiere decir esto? Otra bendición importante que tenemos en este Shabbat. Estamos finalizando otro Sefer de la Torah, el libro de Bamidbar, y la costumbre que tenemos que cada vez que terminamos un libro de la Torah, nos decimos los unos a los otros, Hazak, Hazak, Beni Hazek. Así que yo te invito que a tus familiares, a los que están allí contigo viendo esta enseñanza, puedas decirle con gran entusiasmo y con gran alegría, Hazak, Hazak, Beni Hazek. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. ¿Ok? Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Una bendición extraordinaria. Estamos finalizando el libro de Devarim. ¿Qué temas generales encontramos en estas 2 parashá? El primer tópico que pudiéramos hablar de esta parashá, especialmente la parashá Matot, que es la primera parashá, es el tema de los votos y de los juramentos. Este tema va desde el capítulo 30, versículo 2, hasta el versículo 17. ¿Ok? Números 30, verso 2 al verso 17. Votos y juramento. ¿Cuál es la diferencia entre voto y juramento? En español pareciera ser lo mismo. Pareciera ser sinónimo. El voto y el juramento. Sinónimos. Pero en hebreo hay una diferencia. ¿Ok? En hebreo, neder es una cosa y shevua es otra cosa. ¿Ok? Neder es una cosa y shevua es otra cosa. ¿Qué es la diferencia entre un voto y un juramento? Bueno, el voto, el neder, implica lo siguiente: una prohibición
o un permiso que recae sobre un objeto. Es decir, cuando tú haces un voto, el voto, las implicaciones halágicas o las implicaciones legales del voto recaen sobre el objeto en el cual tú estás haciendo un voto. Vamos a poner un ejemplo. Tú haces un voto, por ejemplo, de decir, no voy a comer manzanas durante este mes. ¿Ok? Cuando tú haces un voto, la manzana se convierte en algo prohibido para ti durante ese tiempo. Entonces, las implicaciones del voto recaen sobre el objeto. No voy a comer manzana durante este tiempo. Y lo haces en forma de un voto. Entonces, las implicaciones caían sobre el objeto en sí, en cual tú hacías el voto. Pero cuando se hacía un juramento, las implicaciones no caían sobre el objeto, caían sobre la persona. Si la persona decía, yo me comprometo en este tiempo de hacer un juramento, de hacer tal cosa, el compromiso recaía sobre ti, no sobre el objeto, sino que recaía sobre ti. Y esa es básicamente la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces la parashá nos habla acerca de ciertas instrucciones importantes que tienen que ver con este tema, y en especial cuando es un voto o un juramento lo hacía una mujer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si era una mujer soltera y el padre veía que ese voto no era correcto, él podía anular el voto. ¿Ok? Podía anular el voto. Si la mujer era casada y el esposo veía que ese voto no era correcto, él podía anular ese voto. De todos modos, de eso hay muchos aspectos importantes que no voy a entrar en detalle, es un tema sumamente interesante, pero que no voy a entrar en detalle en el día de hoy, pero que ustedes pueden investigarlo, estudiarlo, todo lo que tiene que ver con este tema de votos y de juramento. Lo importante es que tenía que hacerse la anulación frente a un tribunal, ¿ok? Frente a un tribunal. Y esto tiene tanta importancia que hoy en día, por ejemplo, nosotros cuando llega el día de Yom Kippur, que es el día más sagrado del calendario hebreo, donde hacemos Teshuvah y expiamos nuestros pecados, el día de expiación de pecados a nivel nacional como pueblo, en este día hacemos una declaración que se conoce como Kol Nidre, y la tiene que hacer un rabino, ¿verdad? Especialmente la gente va a la sinagoga para escuchar al rabino hacer esa declaración, ¿ok? Del Kol Nidre. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Kol Nidre? Que todos los votos, todos los neder, Kol Nidre, todos los neder, todos los juramentos que hayamos hecho sean anulados. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se compromete a cosas que luego no las cumple. Entonces, en el día de Yom Kippur se hace esa declaración con Nidre, que todos los votos y todos los juramentos que hayamos hecho sean inválidos. ¿Ok? Y también hay una costumbre dentro de nuestro pueblo judío que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Esta costumbre tiene que ver que cuando una persona dice algo, siempre en hebreo utilizamos la palabra bli neder. Bli neder. ¿Qué significa bli neder? Sin voto. Mira, nos vemos mañana en tu casa, bli neder. ¿Ok? Sin voto. Eso no quiere decir que yo no debo cumplir mi palabra. ¿Ok? Una persona debe tener su palabra sagrada, y un compromiso es importante, especialmente en los días bíblicos, como nos lo ha enseñado nuestro maestro y guía espiritual, y ustedes los estudiantes que están en este proyecto extraordinario de Mesta Yeshiva Or Hayim, estudiando con el Raf, han visto que la palabra era de suma importancia en la antigüedad. Hoy en día el pueblo judío mantiene el valor de la palabra, pero en la antigüedad tenía mucha fuerza, ¿okay? Tenía fuerza legal incluso. Entonces, un compromiso uno siempre debe cumplirlo, ¿okay? Si tú dices algo, debes cumplirlo, aunque digas bli neder. Pero al decir bli neder, estás diciendo esto no es un voto, y por lo tanto no tiene la fuerza legal espiritual que tiene un voto. Yo voy para tu casa mañana, bli neder, ¿ok? Bli neder, no es un voto.
Y esto es importantísimo, y por lo tanto en nuestras conversaciones ustedes van a notar mucho que el pueblo judío siempre dice la frase Bli Neder. Esto es con respecto al primer tema. El segundo tema que encontramos en la parashá, que podemos encontrarlo en el capítulo 31, verso 1 al versículo 12, habla acerca de la venganza contra los midianitas. Un aspecto también importantísimo de esta parashá, porque el Eterno le da la orden a los de Israel que tomaran 1000 hombres de cada tribu, 12.000 hombres, para hacer venganza contra Midian, por haberlos hecho caer, ¿verdad? Por haberlos hecho pegar. Todos conocemos la historia de Pinjas, lo que ocurrió, cómo Pinjas traspasó a un hombre que llevó a una princesa a su tienda y los traspasó con una vara, y ahora Hashem envía al pueblo a tomar venganza contra Midian, y incluso manda adelante a Pinjas, precisamente, ¿verdad? Como el sacerdote que iba a ir delante del pueblo en esta guerra. Entonces este tópico es importante porque uno se pregunta, bueno, ¿no fue Moab, no fue Balak, rey de Moab, quien contrató a Bilam? ¿Por qué la venganza es contra Midian y no contra Moab? Okay, es un tema importante. ¿Por qué la venganza es contra Midian y no contra Moab? Si Moab fue el que actuó, ¿verdad? Si Moab fue el que contrató a Bilam para que maldijera a Israel y todas estas cosas, bueno, Moab actuó por miedo. Moab actuó por miedo, porque Israel estaba en su frontera y sabía todo lo que Dios había hecho. Dijo, bueno, Israel puede atacarme, voy a ser vencido, hay que detenerlo. Actuó por miedo. Pero Midian actuó por odio. Ellos sacaron a sus mujeres para hacer que los de Israel pecaran contra Hashem. Lo hicieron por odio, no por temor. Y por eso es que Hashem ahora viene a hacer una venganza contra Midian, porque lo hizo con odio en su corazón. Y esto es un aspecto importante de la parashá. Otro de los aspectos importantes de la parashá es que Moshe amonesta a los oficiales del ejército de Israel. Eso lo encontramos a partir del capítulo 31, verso 13 al verso 20. ¿Por qué los amonesta? Porque perdonaron la vida de las mujeres. Y Moshe dijo, bueno, si fueron ellas las que hicieron que ustedes pecaran, ¿por qué perdonaron la vida de las mujeres? Y ahí Moshe fue fuerte con Israel, amonestó a los oficiales, ¿verdad?, que fueron a la guerra, y se establecieron ciertas leyes importantes con respecto a ese acontecimiento. El otro tópico que encontramos entonces en la parashá es la ley de la purificación de utensilios. ¿Okay? Eso lo vamos a conseguir en el capítulo 31, versículo 21 al verso 24, donde la Torá nos enseña que cuando hay un utensilio que pertenece a una persona que no es temerosa de Hashem, tenemos que purificar ese utensilio para poder usarlo. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen temor a Hashem cometen idolatría. Entonces, ¿qué se hace? Se purifican. De hecho, en las mikvet, en las comunidades judías, hay una sección especial para purificar los utensilios que compramos, especialmente cuando lo compramos a fabricantes no judíos, y más si es un utensilio usado, tenemos que purificarlo. Y la Torá dice que si el utensilio fue usado con fuego, debe purificarse con fuego, y si no, debe purificarse con agua. Lo que aguante el fuego, que se purifique con fuego, y lo que no, se purifique con agua. Entonces, hoy en día tenemos en las mikveh un sitio para purificar los utensilios, especialmente en la cocina, ¿verdad? Los purificamos para poder utilizarlos en nuestros hogares. ¿Okay? Y eso viene de este texto y de las implicaciones halágicas que da este texto. El otro tópico importante que tenemos en esta parashá es el reparto del botín. Lo podemos encontrar en Números capítulo 31, del verso 25 al verso 54, cómo repartieron el botín de guerra entre las tribus de Israel. Y finalmente la parashá Matot termina
con la petición de la tribu de Gad y la tribu de Rubén de poder asentarse en la ribera oriental de la tierra, es decir, al otro lado del Jordán, una tierra que perteneció a estos reyes, a Og y a Sihón, pueblos que Israel logró derrotar, ¿verdad? Esas tierras quedaron desocupadas porque Israel logró derrotar a esos pueblos, y la tribu de Gad y la tribu de Rubén decidieron establecerse allí. Obviamente Moshe se molestó en un principio porque pensaba que ellos querían desligarse completamente de la conquista de la tierra, pero ellos después aclararon que no, que ellos irían a la guerra junto con las demás tribus de Israel. Ellos también irían a la guerra, pero dejarían a sus hijos, a sus rebaños, a sus esposas aquí, y los hombres irían a la conquista de la tierra prometida. Y cuando ellos hicieron ese compromiso, estamos hablando de la parashá de los compromisos, entonces Moshe les aceptó ese deseo de ellos y les permitió entonces morar tomar posesión de esa tierra en la ribera oriental del Jordán. ¿Okay? Eso es lo que nos habla la parashá Matot. ¿Okay? La parashá Masei, que es la segunda parashá que estudiamos hoy, tiene los siguientes tópicos. Número 1, tiene la ruta que fue seguida por Israel durante los 40 años en el desierto. Y aquí nos hablan de los 42 estaciones la cual el pueblo de Israel estuvo acampando durante los 40 años en el desierto, y eso lo encontramos en Números capítulo 33, verso 1 al verso 49. Luego tenemos las instrucciones con respecto al reparto de la tierra. ¿Okay? Cómo iba a repartirse la tierra prometida según las tribus. Entonces se dan ciertas instrucciones, ciertas leyes. Y aquí se dice que media tribu de Manasés habitaría junto con Rubén y Gad al otro lado del Jordán. Media tribu, es decir, la mitad de la tribu de Manasés habitaría del otro lado del Jordán y la otra mitad habitaría en la tierra prometida. Y de esta manera, dicen nuestros sabios, que conectaron aquel territorio con la tierra de Israel, porque media tribu de Manasés habitaba acá y media tribu de Manasés habitaba en la parte de la tierra prometida, y por lo tanto la santidad de la tierra logró esparcirse también para esos otros territorios que fueron anexados. ¿Ok? Y hay otras implicaciones allí importantes que seguramente en otra ocasión la estudiaremos, pero este tópico es muy especial. El otro tema que encontramos en esta parashá son los límites prometidos por Hashem, las fronteras que Israel iba a ocupar, y eso se encuentra en Números capítulo 34, versículo 1 al 12. ¿Okay? Números 34, verso 1 al 12, los límites, las fronteras de la tierra de Israel. Y luego tenemos otra vez el tema de la distribución de la tierra a partir del capítulo 34, versos 13 al 28. Y luego tenemos otro tema importante de gran importancia espiritual para nuestras vidas, un tema que toma real trascendencia para nosotros, que son las ciudades de los levitas. Recuérdense que los levitas no iban a tener tierra, ¿okay? Los levitas no iban a tener tierra. Hashem ordenó que se apartaran ciudades para que los levitas pudieran morar dentro de los territorios de las otras tribus, y eso está a partir del capítulo 35 del libro de Números, del versículo 1 al versículo 8. Luego tenemos el tema de las ciudades de asilo o de refugio, donde debía ir un homicida sin intención, una persona que mató a alguien sin querer, podía huir allí, ¿verdad? Y resguardarse en estas ciudades de asilo. Esto se encuentra en Números capítulo 35, versículo 9 al 43. Y finalmente la parashá termina acerca de unas instrucciones con respecto a cuando una mujer hereda, debía tener ciertas instrucciones. ¿Por qué? Eso fue por petición de la tribu donde pertenecían las hijas de Zelofehad. Debemos recordar que ellas le pidieron a Moshe que su papá murió por su propio pecado, no tuvo hijos varones, porque no iba a tener su familia una heredad, ya que ellas eran puras mujeres.
Entonces Moshe consultó con Hashem, Hashem dijo que estaba bien eso, pero ahora viene la tribu, el príncipe de la tribu le dice a Moshe, bueno, y si ellas se casan con un hombre de otra tribu, su heredad va a pasar a otra tribu que no es la nuestra. Entonces allí se dieron instrucciones importantes con respecto a eso. ¿Ok? Y con eso básicamente termina el libro de Números. ¿Ok? Hazak, Beni Hasem. ¿Qué tema podemos destacar? ¿Qué tema podemos estudiar en esta parashá que sea de bendición y de relevancia para nuestras vidas? Tengo dos temas en mi corazón. Y voy a tratar de conectar esos dos temas de una manera importante para que esto pueda ser de bendición para tu vida. El primer tema está basado precisamente en la parashá Matot, en la primera parashá, y tiene que ver con el tema del habla. ¿Okay? La parashá comienza con los votos y los juramentos, y en el versículo 3 hay una expresión importante que la Torah utiliza y es la que nos va a poder ayudar para tocar este tema que quiero transmitirte, que es con respecto a la santidad del habla, la santidad del habla. ¿Qué es el punto que quiero tocarte? Dice Números, capítulo 30, versículo 3, no profanarás tu palabra. No profanarás tu palabra. En hebreo dice, lo yehal de varó. ¿Okay? Lo yahel de varó. Lo yahel de varó. No profanarás tu palabra. La palabra yahel viene de una expresión hebrea que es hulim, que significa profanar. La raíz hol, profano. ¿Okay? Una expresión que utilizamos mucho. Por ejemplo, cuando despedimos el Shabbat, hacemos una oración que se conoce como Hamagdil. Y dentro de esa expresión dice Hamagdil ben Kodesh lehol, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Hol, profano. Entonces, la Torah nos dice acá, en el contexto de los votos y los juramentos, algo importante, que nosotros no debemos profanar nuestra palabra. Nosotros no debemos profanar nuestra palabra. Por lo tanto, el tema aquí se extiende más allá de los votos y los juramentos. Y nos habla entonces de la importancia de cuidar nuestro hablar, para que nuestro hablar no sea profano, para que nuestro hablar no sea corrompido. Debemos cuidar nuestra palabra. Y ese es el tema importante. Es tan importante este tema de nuestras palabras, de la santidad del habla, de la santidad de las palabras, que dice el Talmud en el tratado Ta'anit 23a lo siguiente: el Sadik decreta, es lo que dice, el Sadik decreta y el santo bendito es cumple su decreto. Esto me recuerda mucho las palabras de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, quien dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Claro, hay que entender esto es una implicaciones halásicas importantes. Yeshua está hablando acerca de un tribunal, de un Beit Din Netzarita, y les está diciendo a ellos que todo lo que atan, es decir, todo lo que prohíban o todo lo que permitan, eso es lo que significa atar y desatar, ¿verdad? Todo lo que aten ustedes será atado en el cielo, es decir, tendrá también la autoridad del tribunal celestial. Y fíjate lo que dice aquí el Talmud, dice, el Sadik, el justo, decreta, y el santo bendito es cumple su decreto. Esto es para entender la fuerza que tiene la palabra. Y de ahí la importancia de cuidar la santidad de la palabra. ¿Okay? Ahora, la Torah nos viene a instruir algo que es de suma importancia. La Torah santifica la vida de todos los hijos de Israel, no solamente nuestras palabras, sino la vida completa de los hijos de Israel. De hecho, enseñan nuestros sabios que la Torah tiene 248 mandamientos positivos,
que están relacionados con los 248 órganos de nuestro cuerpo. Y que tenemos 365 mandamientos negativos que corresponden a los 365 tendones de nuestro cuerpo. Y de ahí enseña a nuestros sabios que cada vez que cumplimos una misma, impregnamos de santidad nuestra vida, nuestra habla, nuestra boca, pero cada uno de los órganos de nuestro cuerpo son impregnados de santidad en nuestras vidas por esto. ¿Por qué? Porque la Torah está conectada con la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestros miembros continuamente cumplen mandamientos y por lo tanto se convierten en entidades santificadas y tienen un gran poder espiritual. De allí que cuando tú cumples una misma, ¿verdad? Cuando tú cumples un mandamiento, tú estás trayendo una fuerza espiritual extraordinaria para tu vida. Es por eso que Yeshua, nuestro Santo Maestro, en una oportunidad dijo, si tu ojo te es tropiezo o tu mano te es tropiezo, córtalo. Entendiendo esto, o sea, si tu mano, un órgano de tu cuerpo, o tu ojo, un órgano de tu cuerpo, te está llevando a la violación de los mandamientos, es preferible que cortes ese ojo, que cortes esa mano. ¿Por qué? Por la fuerza espiritual, la conexión espiritual que tiene la Torah con nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que santificar nuestra habla, que es el tema que estamos utilizando, pero en sí también nuestra vida en sentido general, tenemos que santificarla con la Torah. Y esto es de suma importancia en nosotros. ¿Por qué? Porque cada mandamiento de la Torah está conectado con un órgano de nuestro cuerpo, con algo de nuestra vida, y por lo tanto fuerzas espirituales para bendición vienen a nuestras vidas cuando cumplimos los mandamientos, o lo leímos, Hashem no nos permita, fuerzas de destrucción pueden venir sobre nuestras vidas cuando violamos los mandamientos. ¿Ok? Es por eso que la Torah es medicina para nuestro cuerpo. La Torah es medicina para nuestro cuerpo, porque cuando tú cumples mandamientos, fuerzas espirituales de bendición vienen sobre tu cuerpo. Y eso es lo que deseamos que cada uno de nosotros podamos tener, que nuestro cuerpo pueda ser santificado, pueda ser sano por la bendición que Dios envía a nuestro cuerpo cada vez que cumplimos algún mandamiento natural que está relacionado con algún órgano o con algún tendón de nuestro cuerpo. Esto es importante. Ahora, surge acá una pregunta importantísima, hablando del tema del habla. ¿Por qué el habla tiene la capacidad de santificar y elevar a la persona espiritualmente? O sea, acuérdate que hablamos hace un momento del sentido general del cuerpo, pero el punto que estamos hablando es la santidad del habla. Entonces, ¿por qué el habla tiene la capacidad de santificar y elevar a la persona espiritualmente? Entonces, esto es de suma importancia que cada uno lo podamos entender, ¿ok? Y que podamos desarrollar esto en nuestras vidas de una manera muy especial. Quiero invitarte a que leas conmigo un momento en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19. Dice lo siguiente. Es lo que dice Eclesiastés 3:19, dice: no hay ventaja del hombre sobre las bestias, pues todo es vanidad. ¿Qué tiene que ver esto con el habla? Bueno, la palabra Hebel significa vanidad. Es decir, cuando dice no hay ventaja del hombre sobre el animal, pues todo es vanidad. La palabra vanidad en hebreo es Hebel. Pero la palabra Hebel también alude a otra cosa, que es en hebreo Hebel Pe, que significa el aliento de la boca. Entonces, este texto de Eclesiastés se puede interpretar, se puede entender de la siguiente manera. No hay ventaja del hombre sobre la bestia solamente en el habla, en el aliento de la boca.
Es decir, ¿qué es lo que nos diferencia al ser humano de los animales? Es que nosotros podemos tener la capacidad de comunicarnos, que podemos tener la capacidad de hablar, que podemos tener la capacidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, y lo podemos expresar a través de palabras que puedan entenderse. ¿Ok? Ahora bien, en este mundo, en esta creación, existen, vamos a decirlo de esta manera, 4 tipos de creación. Una, en hebreo, se conoce como domem, que son los objetos inanimados, por ejemplo, las piedras. Eso en hebreo se conoce como domem, objetos inanimados. El segundo tipo de creación se conoce como someach, que son vida vegetal, que crece. Los árboles, las flores, eso se conoce como someach, vida vegetal. Luego tenemos otro tercer elemento de la creación que es hay, ¿ok? La vida animal, hay, la vida animal, ¿ok? Y el hombre es conocido como medaber. El ser humano, desde este punto de vista, es conocido como medaber, el ser hablante, lo que significa literalmente. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre en la creación? Que somos medaber, somos seres hablantes, somos seres hablantes. Voy a explicar algo acá que es importante. ¿Por qué? Porque en Génesis, en el libro de Bereshit, cuando se habla de la creación del hombre, aparece que el Eterno colocó sobre el hombre Nefesh Hayah, espíritu de vida, colocó en el hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿verdad? El Eterno colocó en el hombre, sopló sobre el hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nefesh Hayah, un ser vivo. Y un gran sabio, ¿verdad? Un gran sabio de nuestro pueblo, llamado Onkelos. Onkelos fue un converso al judaísmo que tradujo la Torá del hebreo al arameo. ¿Ok? Y la obra de Onkelos es muy importante en el judaísmo. En el judaísmo, cuando se dice voy a estudiar Torá, es que vas a estudiar la Torá en hebreo y vas a estudiar el Targum Onkelos en arameo. ¿Ok? Porque es muy importante esta obra en el judaísmo. Bueno, Onkelos, cuando tradujo la Torá del hebreo al arameo, la frase Nefesh Hayah la tradujo por Ruach Memalecha, que significa espíritu que habla. Ruach Memalecha, espíritu que habla. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo que caracteriza, como lo hemos venido diciendo, es la oportunidad que el ser humano tiene de hablar, de comunicarse, de transmitir sus pensamientos, de expresar sus ideas, y de ahí la importancia de santificar nuestra habla. ¿Ok? Por lo tanto, nuestros sabios enseñan que nuestras palabras deben ser usadas para estudiar Torah y servir a Hashem. Nuestras palabras deben ser usadas para hablar Torah y servir a Hashem. Ahora, hay un punto importantísimo que tú tienes que comprender. La Torah nos enseña, como lo hemos venido mencionando, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene varias interpretaciones importantes dentro del judaísmo, pero una de ellas, que es la que yo quiero destacar en este momento, es que cuando se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, se interpreta que el hombre tiene la capacidad divina que permite llevar la perfección a los mundos creados, o lo aleinu, dañarlos. Fíjate esto que le estoy mencionando, que es de suma importancia. Dice, el ser humano tiene la capacidad divina de perfeccionar los mundos creados, o lo aleinu, dañarlos. Tú puedes perfeccionar el mundo que Hashem creó, o puedes lo aleinu, dañar el mundo.
Y eso toma relevancia cuando tomamos algunos textos de la Escritura y los aplicamos a este concepto fundamental del cual estamos hablando. Por ejemplo, mira lo que dice Isaías capítulo 51, verso 16. Dice, para mantener, dice así, Isaías 51, verso 16 dice, y yo puse mis palabras en tu boca. Y yo puse mis palabras en tu boca para mantener el cielo y establecer la tierra. Yo puse mis palabras en tu boca, ¿con qué propósito? Para mantener el cielo y establecer la tierra. El ser humano tiene la capacidad divina del cielo de perfeccionar el mundo usando las palabras de su boca, o como hemos venido diciendo, Hashem nos lo permita, dañar el mundo con nuestras palabras. Allí que nuestra Mishnah Netzarita dice que la vida y la muerte están en la lengua, porque podemos edificar, podemos perfeccionar, pero también podemos destruir. Hashem nos lo permita. Isaías capítulo 54, versículo 13 dice esta expresión: y todos tus hijos serán discípulos de Hashem, y habrá paz para tus hijos. Qué promesa tan preciosa. Y todos tus hijos serán discípulos de Hashem, y habrá paz para tus hijos. Ahora, los sabios dicen, no leas hijos, banaich, lee bonaich, constructores. En otras palabras, y todos tus hijos serán discípulos de Hashem, y habrá paz para tus constructores. Es decir, ¿por qué va a haber paz? Porque tus hijos, que son discípulos de Hashem, construyen el mundo, lo perfeccionan. ¿Ok? Por eso dicen los sabios, no leas banai, no leas hijos, lee bonai, que significa constructores. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad dada por el cielo para poder construir, para poder edificar. Pero también el ser humano tiene la capacidad, con sus palabras y con sus acciones, de destruir los mundos espirituales. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 49, versículo 17. Está escrito en Isaías 49, 17. Tu ruina y tu destrucción emanan de ti. Tu ruina y tu destrucción emanan de ti. Es decir, así como podemos perfeccionar, construir y edificar, también, lamentablemente, lo aleimos, Hashem nos lo permita sobre nosotros, podemos también destruir y traer ruina. Y ahí la importancia entonces de poder utilizar nuestra palabra para construcción, santificar nuestra habla para perfeccionamiento del mundo. Y de ahí que el estudio de la Torah tiene que ser un factor vital para la vida de cada uno de nosotros. La persona tiene el poder de recitar, de rectificar los mundos espirituales a través del habla, o lo aleino, destruirlos. La persona tiene el poder de rectificar los mundos espirituales, o lo aleino, a través del habla, también puede destruirlos. Ahora, tú me has venido escuchando que estoy hablando de mundos y de mundos espirituales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, les doy una noticia a nuestros estudiantes de nuestra Yeshiva Or Hayim, del programa Estudiando con el Raf, que pronto vas a poder estudiar Kabbalah Kosher, como lo ha venido anunciando nuestro Raf, ¿verdad? Y si tú aún no te has inscrito, te animamos a que puedas inscribirte en nuestros cursos de Yeshiva Or Hayim y puedas participar a través de este programa de estudio que está extraordinario, de mucha bendición. Y en Kabbalah Kosher, que vas a poder estudiar ya dentro de poco, vas a profundizar un poquito más de esto que te voy a hablar. Pero quiero dejarte un aspecto importante para tu comprensión
para tu edificación y para tu crecimiento espiritual. ¿Por qué estamos hablando de mundos? ¿Y por qué estamos hablando de mundos espirituales? Según nuestros sabios, especialmente nuestros sabios Mekubalim, nuestros sabios cabalísticos, ¿verdad? Que enseñan la cábala, pero esa cábala que vas a estudiar tú con nosotros, esa cábala kosher, porque hay cosas de la cábala que hay que estudiarlas con mucho cuidado, por eso es que tienes que tener un maestro, ¿verdad? Especialmente tú que eres creyente en Yeshua, un maestro fundamentado en Mashiach, que te enseñe cábala kosher, y no cualquier cábala, ¿ok? Tú vas a poder estudiar esto a mayor profundidad. Entonces, nuestros sabios han enseñado que existen 4 mundos, ¿ok? 4 mundos espirituales que existen. ¿Cuáles son estos 4 mundos? Bueno, uno es conocido como Olam Hatzilut, el mundo de la emanación, que es el mundo en que Hashem se revela a sí mismo. ¿Ok? El mundo de la emanación, el mundo de Hashem, donde Él se revela a sí mismo. Se conoce como Hatzilut, emanación. El otro mundo es conocido como Olam Haberiah, el mundo de la creación, que es donde está el trono de gloria, el Kiseh HaKavod, el trono de gloria, el mundo del trono de gloria. El tercer mundo se conoce como Olam HaYetzirah, el mundo de la formación, que es el mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles. Y el cuarto mundo es el Olam Hasiyah, el mundo de la acción, que es nuestro mundo, donde nosotros interactuamos, donde nosotros nos movemos. Pero estos 4 mundos están conectados el uno con el otro. Estos 4 mundos están conectados el uno con el otro. Esto implica que las acciones o palabras que tú dices en este mundo impactan los mundos espirituales superiores, para bien o para mal. Cuando tú cumples un mandamiento, cuando tú dices palabras de edificación, cuando tú usas tu habla con santidad, los mundos espirituales son fortalecidos, son perfeccionados. Recuerda que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y tienes la capacidad de perfeccionar los mundos creados por Dios. A través de tus acciones, a través de tus palabras, cuando son en Torah, perfeccionan, construyen nuestro mundo y los mundos espirituales. Y eso hace que haya paz en nosotros. Pero cuando tenemos acciones o palabras fuera de la Torah, en vez de edificar, estamos destruyendo, estamos causando una catástrofe espiritual en los mundos espirituales. Y por eso es que en nuestro mundo hay tanto desequilibrio. No hay la paz ideal que Hashem espera para nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano, como cabeza de la creación del mundo, con sus palabras y con sus acciones, está creando un desastre espiritual en los mundos espirituales que repercuten en nuestro mundo y hace que haya caos acá. Pero bendito sea Hashem, que hay una generación de hombres justos que se están levantando con el entendimiento de utilizar la Torah para la bendición del mundo, para el sostenimiento del mundo, para la perfección del mundo y para la construcción del mundo. Y eso somos tú y yo. Cada uno de nosotros somos llamados por el cielo para perfeccionar el mundo con nuestras palabras y nuestras acciones, manteniendo nuestras vidas en la Torah. ¿Okay? Manteniendo nuestras vidas en la Torah. Por lo tanto, nuestras palabras y nuestras acciones impactan nuestro mundo y impactan los mundos espirituales.
Ahora, permíteme hablarte para que tú puedas tener mayor comprensión de todo esto, del caso de Adán como el primer hombre. Imagínate, Adán es el representante de todos nosotros. Imagínate las implicaciones espirituales que tuvo la desobediencia de Adán. Fueron catastróficas. Enseña nuestro sabio que cuando Adán pecó, toda la creación se convirtió en una mezcla confusa entre bien y mal. Y las chispas de santidad cayeron dispersas por todo el mundo y se convirtieron en la fuerza vital de todos los seres creados. Pero, ¿qué ocurre? Cuando Adán pecó, eso hizo un Big Bang espiritual en los mundos espirituales. Hubo una explosión tremenda en los mundos espirituales con la desobediencia de Adán. Y esa desobediencia de Adán y ese Big Bang, esa explosión espiritual, causó que en nuestro mundo físico se esparcieran lo que nuestros sabios llaman las chispas de la santidad en el mundo entero. Por lo tanto, de allí que el propósito del hombre es elevar las chispas de la santidad. Y en el judaísmo, este proceso se conoce como birur, la elevación de las chispas de la santidad. Ahora, déjame explicarte algo, porque esto precisamente nos va a conectar con la segunda parashá, que es la parashá Masei. La parashá Masei. ¿Por qué? Masei significa jornadas, en alusión a los viajes que hicieron los hijos de Israel durante los 40 años en el desierto. Estuvimos 40 años, y durante esos 40 años que estuvimos en el desierto, hicimos 42 paradas, 42 estaciones. Es decir, Hashem nos movió de un punto a otro. De un punto a otro. 42 estaciones tuvimos durante esos 40 años de peregrinación en el desierto, después que salimos de Egipto. Ahora, la parashá Masei nos detalla los nombres de cada uno de esos lugares donde los hijos de Israel hicieron una parada. Podemos preguntarnos, ¿qué necesidad hay de detallar estas 42 estaciones que hicieron los hijos de Israel durante estos 40 años? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué la Torá utiliza estos versículos para hablarnos de cada uno de los lugares en que los hijos de Israel se pararon y estuvieron un tiempo en ciertos lugares? Y cada una de esas estaciones, ¿cuál es el propósito? Recuérdate que la Torá no es un libro de historia, la Torá es un manual de vida. Y por lo tanto, cada detalle de la Torá tiene una importancia espiritual extraordinaria para la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la respuesta que se da a esto es que cada uno de los lugares fueron necesarios para que los hijos de Israel pudieran rectificar algo que pudiera causar la elevación de las chispas de santidad que se encontraban en esos lugares y por lo tanto hacer este birur, este proceso de elevación de esta chispa de santidad. En otras palabras, cada uno de estos lugares fueron necesarios en su recorrido para poder elevar las chispas de la santidad que fueron esparcidas por el mundo por causa de la desobediencia de Adán y el impacto que tuvo esto en los mundos espirituales. De hecho, enseña nuestro Jajamim que los años que estuvo nuestro pueblo en Egipto tenía como propósito elevar esas chispas de santidad. Y hasta que no se cumpliera esa misión, no llegaría la redención de Israel. No llegaría. Pero cuando Israel logró cumplir su misión, entonces llegó el tiempo de la redención. Y dice la Torá en Shemot, en Éxodo capítulo 12, versículo 36, dice:
y vaciaron Egipto, los hijos de Israel. Claro, en sentido literal, vaciaron Egipto de sus riquezas, porque debemos recordar que cada israelita le pidió a los egipcios que les diera algo para llevarse, y ellos le dieron oro y le dieron riqueza, y de esa manera el contexto es vaciaron Egipto de esas riquezas. Pero según la interpretación más profunda de ese versículo, es que vaciaron a Egipto de la espiritualidad, de la santidad, de las chispas espirituales que estaban en Egipto. Y por lo tanto vaciaron, despojaron a Egipto de esto. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una misión importante que vamos a venir entendiendo en esta enseñanza. De allí que la Torá nos enseña que no debemos volver a Egipto. Por ejemplo, uno de los textos se encuentra en Éxodo, capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice Éxodo 14, verso 13? Dice: así como has visto a Egipto hoy, nunca más lo verás. Así como has visto a Egipto hoy, nunca más lo verás. ¿Por qué? Porque Egipto fue desprovisto de estas chispas espirituales que fueron elevadas por los hijos de Israel. Por lo tanto, una vez que se vació a Egipto de esas chispas sagradas, ya no había razón de que un judío regresara una vez más a Egipto. Esto es importante que lo tengamos en mente. ¿Cuál es el concepto que nos está acá hablando la Torá en un sentido espiritual? Que la trayectoria de los hijos de Israel en el desierto tenía un propósito de rectificación para poder elevar las chispas de la santidad que se esparcieron por el mundo en el desierto. Ellos tenían la tarea de elevar esas chispas de santidad. Ahora, estas 42 estaciones tenían ese propósito: elevar estas chispas de santidad causadas por el pecado de Adán y que se encontraban esparcidas en el mundo. Ahora, ¿por qué 42 estaciones? ¿Por qué el número 42? ¿Qué nos revela este número 42? Bueno, el Talmud, en el Tratado Kiddushin 71a, nos habla acerca de un nombre de Hashem de 42 letras. Hay varios nombres que tiene Hashem, pero el Talmud enseña que hay un nombre de Hashem que es el nombre de las 42 letras. Y este nombre, según la enseñanza de nuestros sabios, está relacionado con el concepto espiritual de elevación. Y cuando se recupera, se rectifican estas chispas de santidad, ascienden a los mundos espirituales. Y este ascenso se lleva a cabo a través de este nombre sagrado de Hashem de 42 letras. ¿Ok? Ahora, espérate para explicarte algo acá importante. ¿Ok? En primer lugar, tenemos 42 estaciones, 42 paradas en las cuales el pueblo de Israel estuvo durante los 40 años en el desierto. Nuestros sabios asocian este número 42 a un nombre de Hashem que está relacionado con la elevación, que es un nombre que tiene 42 letras. ¿Ok? Un nombre que tiene 42 letras. Ahora bien, 42 es 3 veces 14. ¿Ok? 42 es 3 veces 14. 14 más 14 son 28, más 14 son 42. ¿Ok? 42 es 3 veces 14. Ahora, ya tú puedes ir entendiendo, por ejemplo, por qué en una de las genealogías de nuestro santo maestro Yeshua se divide en 14, 3 veces. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Fíjate, estamos hablando de un nombre de Hashem de 42 letras que tiene como propósito la elevación
especialmente la elevación de la chispa de la santidad en el mundo. Y en nuestra Mishnah Nexareta tenemos una de las genealogías de Yeshua dividida en 14, 14, 14, 42. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de Mashiach, el mundo, las chispas de la santidad, la restauración completa del pecado de Adán, se restaura, se rectifica a través de Mashiach. Y esto es importantísimo que lo tengamos en mente. Pero esa es la labor de Mashiach. Ahora, hay una labor nuestra. Mashiach hace la rectificación total, pero también nos da un espacio para que nosotros obremos y actuemos. Entonces, el número 14 es el valor numérico también de la palabra hebrea yad, que significa mano. Yad significa mano. Y en la Torah tenemos tres expresiones relacionadas con la redención de Egipto, donde aparece la palabra yad, que tiene el valor numérico de 14. Vamos a ver cuáles son estas tres expresiones. Número 1. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 31. E Israel vio la gran mano del Eterno. Israel vio la gran mano del Eterno, la Yad Gedolah, la gran mano de Hashem. Ahí aparece Yad. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Y Hashem le dijo a Moshe: ahora verás lo que haré con el faraón, porque a través de una mano poderosa, Yad Hazaká, una mano poderosa, Yad Hazaká, aparece la palabra mano. Y la tercera vez donde aparece la palabra mano es en Éxodo capítulo 14, verso 8. ¿Qué dice Éxodo 14, verso 8? Dice: y Hashem endureció el corazón del faraón y persiguió a los hijos de Israel que estaban saliendo con mano extendida de Egipto. Yad Ramá, con una mano extendida de Egipto. Aquí tenemos tres veces, en relación a la redención de Egipto, tenemos tres veces la palabra Yad. El valor numérico de la palabra Yad es 14. Y tres veces 14 es 42. Ahora, ¿a qué aluden estas tres manos? ¿Okay? ¿A qué aluden estas tres manos? Estas tres manos corresponden a tres atributos divinos de Hashem. Por ejemplo, cuando la Torah habla de la Yad Gedolah, la gran mano, corresponde a el atributo de misericordia, Hesed. Al atributo de misericordia. La redención de Egipto se vino a través de la misericordia de Hashem. ¿Ok? La Yad Gedolah es el Hesed, la misericordia de Hashem. Cuando la Torah habla de Yad Hazaká, la mano fuerte que golpeó a Egipto, esta mano representa el juicio estricto, que en hebreo se conoce como Din, el juicio estricto. Y cuando la Torah habla de la salida de Israel de Egipto, que fue con mano extendida, esto se representa, la Yad Ramá representa el Rahamim, la compasión de Dios. Por lo tanto, estas tres manos que están asociadas con el número 42, que estamos hablando, están relacionadas con misericordia, con juicio estricto y con compasión, Rahamim. Hesed, Din, Rahamim. Bondad, juicio y compasión o misericordia. Ahora, estas tres manos corresponden a las dos manos físicas. Y el torso, colocado entre las dos manos, representa la tercera mano. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a levantar algo pesado, tú utilizas las dos manos y te apoyas en el torso, te apoyas en el pecho.
Y por lo tanto, el peso viene siendo como una tercera mano cuando tú vas a levantar algo pesado. Esto alude a la elevación de las chispas de santidad de nuestro mundo físico a los tres mundos espirituales. Ahora, de tres manos, tres mundos espirituales. Nuestro mundo espiritual es el cuarto mundo, ¿verdad? Nuestro mundo físico, y estas tres manos que están relacionadas con elevación, porque este es el número 42, que está relacionado con el nombre de Dios de 42 letras, que está relacionado con elevación. Estas tres manos que ayudan a levantar algo pesado, representa entonces esta elevación de las chispas de la santidad al mundo. ¿Ok? Por lo tanto, este deambular por el desierto de nuestro pueblo, que llevó a Israel a elevar la chispa de la santidad, nos habla de nuestra vida en este mundo, que es vista como ese desierto, y la tierra prometida es vista como el mundo venidero. Es decir, vamos en camino hacia la tierra prometida, que es el mundo por venir. Por lo tanto, este mundo presente, este Olam Hazé, es el desierto, con nuestras 42 estaciones, con nuestro trabajo de elevar las chispas de la santidad, con nuestra tarea de elevar estos mundos espirituales y de construir los mundos espirituales. Y para eso tenemos las manos de Hashem, los atributos de Hashem, que nos van a ayudar en este proceso de rectificación. Muchas veces con bondad. Hashem nos ayudará con bondad a cumplir nuestra misión. Otras veces, como en estas 3 semanas de duelo, con din, con juicio. Porque dice la Escritura, Hashem es como el padre que al hijo que ama disciplina. Y por lo tanto, muchas veces para poder alcanzar nuestra misión de elevar las chispas de la santidad, tenemos que ser a través del juicio, a través del castigo de Hashem, que es necesario en algunas ocasiones en nuestras vidas, pero en otras veces con compasión, con rahamim. Hesed, din y rahamim es la manera en que Hashem nos va a ayudar a actuar en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir nuestra misión de elevar estas chispas de santidad en este mundo. De hecho, nuestros sabios han visto esta edad presente como la antesala al mundo por venir. Y por lo tanto, la manera como nos preparemos en este mundo será la forma en que nos presentaremos en el mundo por venir. Ahora, en el mundo por venir, nosotros nos vamos a presentar delante del rey. Y para poder presentarnos delante de un rey, debemos tener las mejores vestimentas, las más acordes. Tú no te puedes presentar delante de un rey con ropas mal hechas, mal vestidas, sucias. Si tú te vas a presentar delante del rey, tiene que ser con las mejores vestimentas para poder estar delante del rey. Por lo tanto, si nosotros en el mundo por venir nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes, debemos tener las mejores vestimentas espirituales en nuestras vidas. Y esas vestimentas espirituales se adquieren a través del cumplimiento de los mandamientos de la Torá, a través de los maasim tovim, de las buenas acciones que realizamos, y las rectificaciones que hayamos hecho en nuestras vidas que eleven esas chispas de santidad. Estas cosas conforman, por lo tanto, las vestimentas espirituales para nuestras vidas. Y por lo tanto, en este desierto, en este trayecto que nos va a llevar a la tierra prometida, al mundo por venir, tenemos que ir haciendo rectificaciones. Tenemos que ir haciendo elevaciones espirituales. ¿Cómo lo hacemos?
a través de un habla correcta, pero también a través de acciones, a través del cumplimiento de los mandamientos, a través del estudio de la Torá, a través de las rectificaciones, etcétera, etcétera, logramos hacer las vestimentas espirituales que vamos a tener en el mundo por venir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú viniste a este mundo con un propósito. Incluso el lugar donde te encuentras, allí donde tú estás, en el país donde tú estás, en la ciudad donde tú te encuentras, tú tienes un propósito importante de Hashem en ese lugar. Estás allí con un propósito de elevar la santidad, de elevar las chispas de santidad a los mundos espirituales. Y por lo tanto, tú tienes que alcanzar ese propósito. Las demás cosas son importantes. La carrera que estudies, el trabajo que busques, pero todas estas tienen que ser ayudas para alcanzar el propósito principal de nuestras vidas, que es la rectificación, el virur, la elevación espiritual de estas chispas de santidad que se encuentran en el mundo. ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué debemos hacer en nuestra misión en esta vida? Hashem ha puesto a cada uno de nosotros. Tú estás escuchando esta enseñanza con un propósito. Entender que allí, en este lugar, en ese lugar donde tú estás viviendo, hay una tarea importante que tienes que hacer. Una tarea que tú tienes que cumplir y que forma parte de tu proceso espiritual para poder presentarte delante de Hashem un día habiendo cumplido el propósito de tu existencia. Quizás esa tarea espiritual es muy compleja. Quizás es una tarea sencilla, pero es tu propósito. Quizás son muchas tareas, son muchas cosas que tenemos que hacer para ir cumpliendo nuestro propósito espiritual. Pero todas esas cosas forman parte de tu misión en la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he venido a este mundo? Tu vida tiene un propósito. Como enseña nuestro rabino, tú no eres un accidente. Tú no eres una equivocación. Tú eres un propósito de Hashem. Y viniste a este mundo, viniste a esta ciudad, viniste a este país, viniste a este lugar con un propósito. Causemos ese propósito. ¿Cómo lo vamos causando? Cuando dedicamos nuestra vida al estudio de la Torá, a la observancia de los mandamientos, a realizar Maasim Tovim, buenas acciones que impacten nuestra sociedad. Cuando hacemos rectificación en nuestras vidas y en nuestra sociedad, estaremos alcanzando ese propósito fundamental de nuestras vidas. Y para eso tenemos que cuidar nuestra habla. Tenemos que entender que cada palabra que podamos pronunciar daremos cuenta delante del tribunal celestial. ¿Por qué? Porque ellas pueden tener un impacto. Tus palabras y tus acciones tienen impacto. Adán no lo entendió. Su acción tuvo un impacto tremendo en el mundo. Ahora nosotros estamos trabajando en ese proceso de rectificación, elevando esas chispas de santidad. Haz que tu propósito se cumpla en tu vida. Para eso tienes que estudiar Torah. Para eso tienes que cumplir mandamientos.
Para eso tienes que estar conectado con Hashem. Para eso tienes que ser luz del mundo, haciendo Maasim Tovim, buenas obras que glorifiquen a tu Padre Celestial. Mientras tú te dedicas a estas cosas, estarás haciendo esas elevaciones espirituales. Claro, habrá momentos, lo alaino, que nos desviemos del propósito, que nos apartemos. Hashem no lo permita, pero Hashem tiene Hesed, pero también tiene juicio, pero también tiene compasión, Rahamim, y nos va a ir ayudando y acompañando en este proceso espiritual de nuestras vidas. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, allí donde estás, aparta tu maaser, aparta tu sedaká y hazla llegar a este ministerio, a esta Avodah Hashem dirigida por nuestro Rab Ben Abraham. Allí en tu chat tienes un botón que puedes dar tus aportes a este ministerio, o también puedes hacerlo a través de PayPal o a través de las maneras en que ya tú lo has usado en otras ocasiones para bendecir a este ministerio. Y si no conoces, aquí hay un grupo de asistentes que forman parte del equipo de este ministerio Hayim, encabezado por nuestro Rab, que te pueden decir en este momento la manera como puedes hacer llegar tu aporte y tu sedaká. Pero esto es importante, porque de esta manera estás diciendo, esta palabra la quiero atesorar a mi vida. No me quiero quedar simplemente como un oidor. Quiero echar mano de esto para mi bendición, para alcanzar mi propósito, para poner en obra el propósito de mi existencia. Recuerda, estás aquí, en este mundo, en ese lugar donde tú te encuentras, con un propósito. Eleva las chispas de santidad que están allí para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno alce hacia ti su rostro y ponga paz en ti. Y dice la Torah, y Hashem pondrá su nombre en los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom Ubraha.